El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha podido acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Son duras las palabras del Señor, al menos así a primera vista. Todo aquel de entre vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Pero es que esto es continuación de todo lo que hemos venido viendo los domingos anteriores. ¿Os acordáis que el domingo pasado era aquel que da un banquete y la gente busca los primeros puestos y el Señor le dice: no, ponte en el último lugar, porque así cuando venga el que te invitó te dirá: sube más arriba. Pero si te pone el primer lugar, podrá decirte: quítate de ahí que viene otro más importante. Busca el último lugar. El domingo anterior: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. El domingo anterior: he venido a prender fuego a la tierra, pero ¿pensáis que he venido a traer paz al mundo? No, sino división. Conforme vas leyendo todo esto, no sé, ya lo hemos comentado alguna vez, te entra una especie de desánimo. ¿Quién puede llegar ahí? ¿Quién puede alcanzar este nivel? De hecho, los apóstoles le dijeron al Señor: Maestro, si esto es así, ¿quién puede salvarse? Y Jesús que contestó diciéndoles: es imposible para los seres humanos, es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Es decir, este planteamiento que os hago no es algo que tenéis que resolver con vuestras propias fuerzas, sino que es algo que está por encima de vuestros deseos, de vuestras posibilidades. Es otra cosa, es otro nivel. Lo hemos comentado alguna vez aquí, cómo el Señor Jesús nos está hablando del reino de Dios. Y cuando el reino de Dios se presenta en nuestra vida, todo lo demás pierde importancia. Recordáis que el Señor en aquellas parábolas lo comparaba con un tesoro escondido en el campo. El que encuentra el tesoro lo vuelve a tapar para que no lo vea nadie y se va a comprar el campo para hacerse dueño del tesoro. O aquel comerciante en perlas finas que encuentra una perla de tal categoría que decide vender todo lo que tiene para poder hacerse con esa perla. Es decir, el reino de Dios es algo tan clave, tan importante, que todo lo demás pierde importancia a su alrededor. A veces nos cuesta entenderlo. Yo ayer me acordé de un hecho que me pasó hace unos días y que me aclaró muy bien de qué está hablando el Señor. Veréis, vino a despedirse un amigo porque se iba de viaje a visitar a un hijo suyo que está trabajando en Bali. Vamos, Bali, me tuve que ir al mapa para ver por dónde anda Bali, en Indonesia, en la otra punta del globo. Me dijo que iba a tardar aproximadamente 20 horas de avión. Una primera etapa, 8 horas y pico de vuelo, luego paraban no sé dónde para repostar combustible, para recargar las cosas del avión,
y después otro tirón entre la llegada al aeropuerto, la salida del aeropuerto, total 20 horas de viaje, 20 horas de avión, para ver a un hijo que está trabajando en Bali. Entonces, cuando leo este trozo del Evangelio, empiezo a pensar, bueno, ¿y ese chaval por qué se ha ido a Bali? ¿Por qué se ha dejado aquí a su padre, a su madre, a sus hermanos, su familia, sus amigos, su mundo, su ciudad, su ambiente? ¿Por qué? Pues seguramente porque el trabajo que le han ofrecido en Bali vale la pena. Si no, no se hubiera ido. Si se ha ido allá donde San Pedro perdió el gorro, como dicen en mi pueblo, es porque allí ha encontrado algo que le compensa. Y entonces empiezas a entender las palabras del Señor Jesús. Cuando dice, déjate a tu padre, déjate a tu madre, déjate a tu familia, déjatelo todo. Pensando en este chaval, digo, ya voy entendiendo. Es que lo que se me ofrece a cambio vale más que todo eso. Y lo que es más curioso todavía, cuando renuncio a todo eso y busco el reino de Dios, vuelvo a encontrar todo eso que he dejado, pero mucho mejor y de mucha más categoría. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, decía Jesús, que todo lo demás viene por añadidura. Entonces uno empieza a entender de qué está hablando el Señor Jesús. No nos está hablando de desapego personal. Ya no quiero saber nada con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, nada. Me voy a buscar el reino de Dios. No, hijo, no. El reino de Dios lo encuentras cuando entregas tu corazón a ese proyecto que el Señor te presenta, que el Señor te ofrece. Y todo lo demás entonces va quedando en un segundo plano. No lo desecho, no lo odio, no lo desprecio, pero se queda en el plano que le corresponde. Porque lo importante es descubrir que el reino de Dios puede dar sentido y puede dar valor a todo, incluso a lo que parece que desprecia. A ver si soy capaz de explicarlo. El reino de Dios, completo y tal como Jesús nos lo presenta, es algo inalcanzable para nosotros. Os lo decía antes, eso no es posible para nuestra fuerza. Es lo que hemos conocido con el nombre de la utopía cristiana. Recordáis, lo hemos comentado otras veces, como Santo Tomás Moro escribió un librito que se llamaba así, Utopía. En griego, utopos significa sin lugar. No está en ninguna parte. La utopía no existe. Pero es un sueño que tenemos, que vamos buscando, al que vamos intentando llegar. El reino de Dios, aquí y en este mundo, es una utopía, no existe. Pero sabemos que es posible y vamos intentando acercarnos cada día a la plenitud del reino. Y cada día nos acercamos cuando hacemos realidad en nuestra vida el reino. El reino de Dios está dentro de vosotros, decía el Señor Jesús. No está fuera, el reino de Dios está dentro de vosotros. Si el reino de Dios es un reino de paz, cuando vosotros sembráis la paz, aunque sea en una proporción pequeñita, el reino de Dios se está realizando. Si el reino de Dios es un reino de amor, cada vez que tú eres capaz de amar, de perdonar, de comprender, aunque sea en una proporción pequeñita, el reino de Dios se realiza. Si el reino de Dios es un reino de justicia, cada vez que tú buscas la justicia, la bondad, la santidad en tu vida, a tu manera, vas realizando en pequeña medida, pero real, el reino de Dios. ¿Vais viendo ahora de qué nos hablaba Jesús? Jesús no nos está hablando de desamor, sino todo lo contrario. Nos está hablando de que hay algo tan grande, tan importante, que cuando miramos en esa dirección, todo lo demás empieza a cobrar un sentido nuevo. Ya los bienes no mandan en mí. Por eso puedo renunciar a todos los bienes, porque lo que me importa es Él. Ya no manda en mí la relación familiar, la importancia, la herencia. No, eso pasa a un segundo plano, porque lo que me importa es Él. Y así, vas dejando cada cosa, no porque no la quieras, sino porque hay algo más importante que te llama. A esto nos invita el Señor. Insisto, la respuesta de Jesús a Pedro cuando le preguntó ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede hacer esto? Para ti es imposible. Eres pequeño, eres débil, no tienes fuerza, para ti es imposible. Pero
el Espíritu del Señor está contigo y con el Espíritu del Señor puedes hacerlo. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Vale, nos ponemos de pie.